Hola, mis queridos estudiantes bíblicos. Espero poder compartir este tiempo con alegría en el corazón, porque el tema que nos ocupa es un tema verdaderamente que trae alegría al corazón, la gracia de nuestro Dios. También espero no llegar a cansarlos. Dijimos cuando empezamos que el tema es largo porque grande es la gracia. Y estamos abordando el segundo punto de los 11 que consideramos, el concepto de la gracia en el Nuevo Testamento. Y llega a mi corazón aquella hermosa y antigua canción del coro de la iglesia en Calle Chaco. Yo tendría 10 años cuando escuché por primera vez este hermoso himno, maravillosa gracia. Vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su nombre, su dulce nombre, por la eternidad. Gracias a Dios por esta hermosa situación, ¿no?, que el corazón del creyente puede vivir. El apóstol Pablo es a quien Dios reveló más profundamente el concepto doctrinal de la gracia. Ahí en Efesios 6:19 pide apoyo en oración, dice él, para dar a conocer el misterio, es decir, el secreto de Dios no revelado del Evangelio. Cuando hablamos de esto, nos surge lo que surge en cualquier corazón, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la gracia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Y debemos notar, disculpen que haga un paréntesis aquí, debemos notar, decía en nuestro texto clave de Juan 1:17, lo siguiente. Allí dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, esta palabra o verbo, vinieron, determina justamente la diferencia entre el concepto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo imprime en Juan esta expresión, que la gracia y la verdad vinieron. No es porque no estaban, sino porque el concepto del Antiguo Testamento era un favor de Dios y el concepto del Nuevo Testamento es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Al mismo apóstol Pedro le costó admitir la idea de un evangelio sin el acatamiento al ceremonial de la ley, porque poder de Dios para salvación no tiene nada que ver justamente con la ley. La ley decía, haz esto y vivirá, mientras que la gracia descubre y aplica el poder de Dios de la salvación que es en Cristo Jesús, ¿no? Y fue Pablo el apóstol a quien Dios, como decía, reveló más profundamente el concepto doctrinal de la gracia. A Pedro le costó admitir esta idea, ¿no? Como decíamos, no era fácil romper la inercia de la ley. Y más aún, habiendo visto las maravillas, las señales que Dios hacía, dando a conocer que el Espíritu Santo de Dios no solo era una prerrogativa de algunos israelitas, no todos, sino que ahora Dios había concedido a los gentiles lo mismo que a algunos judíos ahora
en el cumplimiento de aquella promesa del Señor Jesús, que le enviaría el Espíritu Santo de Dios, estará con vosotros y en vosotros. Fue la idea que cristaliza, ¿no?, el poder que la Iglesia debe tener para aplicar dentro del paraguas de la gracia, aplicar justamente el Evangelio. Dios había concedido el Espíritu Santo a los gentiles, lo mismo que a los judíos, ¿no? En el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles está muy claro esto, ¿no? Pedro recibió en realidad una revelación progresiva sobre la doctrina de la gracia y fue madurando, como nosotros, al fin y al cabo, hasta que por fin pudo decir, como lo hace en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 12, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y terminó su segunda carta diciendo ahí en el capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, entonces a Pedro no le fue fácil asumir que todo esto era una etapa nueva en el mundo, y dentro del misterio de la gracia está el misterio justamente de la Iglesia, como dice también Pablo a los Efesios. La enseñanza del Nuevo Testamento recuerda vez tras vez cómo opera la gracia, ¿no? En Romanos 3, 21 a 24 leemos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, notamos entonces estos dos pilares fundamentales de la Biblia, de la Iglesia, perdón. Uno es el apóstol Pablo, el otro es el apóstol Pedro. Pablo recibe, como decíamos, esta nueva etapa de la vida de los seres humanos, bendita etapa, la dispensación de la gracia, como es conocida. Y Pedro, que venía arraigado en el judaísmo, tiene que reconocer esto ahí en Hechos 10. Hechos 10 habla de la gracia a los gentiles en la persona de Cornelio. Y también en Gálatas 2, 11 y 12 es el encuentro entre Pablo y Pedro para unir el concepto bien establecido por el Señor, a fin de dejar de atrás el judaísmo para que entre la Iglesia del Señor en esta etapa bienaventurada que es la gracia. En esta porción de Romanos 3, 21, 24 que leímos, hay varias afirmaciones precisas sobre la gracia, ¿no? La primera que está en armonía con la justicia de Dios. Esto no es un desprendimiento, por así decirlo, de un deseo que Dios tuvo de cambiar las cosas, ¿no? Dios no es como nosotros, que modifica la idea de un día para otro, inestabilizando todo lo que veníamos haciendo. La gracia de Dios está en armonía con la justicia de Dios, que la justicia de Dios se manifestó en la tierra desde Adán y Eva, ¿no? Desde Adán y Eva, desde la primera caída. El segundo punto de esta porción habla de que la gracia opera por medio de la fe en Jesucristo.
Sin la fe, la gracia es inoperante. Esto creo que lo hemos dicho, por lo que hemos sido bendecidos, como dice Judas, con aquella fe una vez dada a los santos. Dios derramó esa fe para que la iglesia pueda nacer y vivir en este mundo, ¿no? Bueno, la gracia de Dios opera en medio de la fe en Jesucristo. En tercer punto, esta gracia alcanza a todos los pecadores, judíos y gentiles, y hace de ellos dos una tercera clase de personas, ¿no? Ahí en Corintios, el apóstol Pablo habla de no ser tropiezo, él, ¿no?, con sus hechos, sus actos, sus palabras. No ser tropiezo, dice, a judíos, a gentiles y a la iglesia del Señor, ¿no? Vemos que estas tres clases de personas están hoy sobre la faz de la tierra. Antes de la venida del Espíritu Santo y del nacimiento de la iglesia, se hablaba, como dice este punto 3, se hablaba únicamente que la gracia alcanzaba a pecadores, judíos y gentiles. Hoy la gracia también nos abarca a nosotros como pecadores, hermanos, porque debemos recordar lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, ahí en el capítulo 2. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. El cuarto punto es que la gracia, y esto es maravilloso, justifica gratuitamente, sin mérito, sin precio. La ley demandaba mérito, ¿no? La ley ejercía sobre el judío la necesidad de cuidarse estrictamente. No quiero decir con esto que el cristiano no deba cuidarse, hermanos. No podemos vivir en pecados, no debemos vivir en pecados, porque no somos esclavos del pecado. Esto es lo que ha hecho la gracia de Dios. Justificarnos, hacernos justos, y no nos ha costado nada. Y cuidado con esto, porque el refrán dice que lo que cuesta vale. Y esto es muy significativo, debe serlo para cada uno de los creyentes. No debemos desvalorizar esta gracia de Dios tan extraordinaria que nos hace justos sin ningún mérito y sin ningún precio ante los ojos de Dios. Y por cierto, recordemos esto, hermanos, Jesús cuando era niño crecía en sabiduría y en gracia, dice el Evangelio, ante los ojos de Dios y de los hombres. Recordemos que estamos ante los ojos de Dios y ante los ojos de aquellos que por ahí, siendo de tropiezo por habernos declarado cristianos, no funcionamos, no caminamos como cristianos. Bien, en quinto lugar, la gracia tiene poder de liberar, porque se basa en la redención, se basa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Libera al esclavo mediante el pago del precio, pero a la vez libera la psiquis del esclavo. No solo lo deja libre y a su libre albedrío en el mundo, sino que imprime en la mente y en el corazón de cada uno de los creyentes su naturaleza. Somos ahora distintos, hemos sido comprados para ser libres, pero para ser libres a fin de poder agradar con esa libertad a aquel que nos compró. Bueno, con todo lo dicho, hasta aquí podemos hacer un intento de definición de lo que es este concepto de gracia en el Nuevo Testamento. La gracia es toda la actuación espontánea de Dios desplegada con su infinita potencia, con su infinito poder, a favor de los hombres sin merecimiento de estos, en relación, no porque sí, sino en relación con el plan de salvación y también
en el desarrollo de la vida cristiana. Podemos hacerlo más breve, quizás, diciendo, la gracia es un don o un favor gratuito de Dios inmerecido. Entramos a la nueva vida por gracia y debemos continuar también por gracia en esa nueva vida que Dios nos ha dado. Mis amados estudiantes bíblicos, bendecida semana para todos y que el Señor guarde nuestras vidas, nos anime a ser aquellos que estando en el mundo no sirven al mundo, sino sirven a aquel que nos compró y nos liberó, dándonos ese poder del Espíritu y de la palabra en nuestra vida para tener un ejercicio cristiano cada día de nuestra vida.